que son otras variables que se adicionan. Pero bueno, ese es otro punto. Mencionamos acá que teníamos algunos elementos relacionados con la parte prácticamente de lo que era el diseño, la construcción, y vamos ahora a hablar acerca de lo que era el control de calidad desde la perspectiva de lo que es las bases del control de calidad. Por ahí nos habíamos quedado. Denme un segundo, por favor, mientras terminamos. Muy bien, voy a compartir pantalla y me confirman si visualizan pantalla si son tan amables. No sé si ya podemos visualizar pantalla. Listo. Perfecto. Sí, ingeniero. Hablamos de las bases de control de calidad. Y aquí decimos, por ejemplo, que al igual que las bases de gestión y técnicas, las bases de control de calidad proporcionan un apoyo fundamental para obtener la máxima, disculpen, para obtener la máxima eficiencia y eficacia en el desarrollo de un servicio informático. Cuando un producto informático tiene demasiados errores, los desarrolladores emplean más tiempo corrigiéndolo que construyéndolo. La clave principal para no cometer errores es prestar atención a las bases de control de calidad desde el primer día. En el desarrollo de un proyecto, ya sea proyecto enfocado a desarrollo de software o proyecto tecnológico, es muy importante que a las diversas fases que nosotros podamos definir para dicho proyecto, pues le incorporemos elementos de evaluación y seguimiento y control, con la finalidad pues de verificar que lo planificado va acorde con lo contrastado, o mejor dicho, lo que está sucediendo va acorde a lo que se había planificado. Pero esto implica hacer revisiones, implica hacer pruebas, implica hacer, dentro de otro concepto de manera muy general, el diagnósticos y verificaciones, que en algunos casos, desde la perspectiva de desarrollo de software, se le conocen en algunos casos como revisiones técnicas formales, por ejemplo. Emplear esto garantiza que las diferentes fases que se han definido para un proyecto, pues vayan prácticamente afinadas, debidamente reguladas, y que lo que se espera para la siguiente fase o el producto que se está entregando para la siguiente fase, pues va prácticamente con la menor cantidad de errores posibles, por no decir va sin errores. Pero esto implica tiempo también, e implica costos, implica dinero. En algunos casos, para agilizar o acelerar los proyectos, como hemos mencionado, pues se tratan de acotar estas revisiones y solo realizar una revisión al final, y que es un factor de doble filo, porque si no hemos hecho las cosas bien en fases anteriores, pues muy probablemente cuando llegamos al final nos damos cuenta de que tenemos errores, y eso significa estar parchando, estar corrigiendo, y la solución muy probablemente a corregir esos errores sea más cara que volverlo a hacer. O que si bien se hubieran realizado las revisiones en cada una de las etapas en su momento oportuno, pues no se hubiera llegado a ese cabo final, bajo el contexto de que da la apertura de que al final del proyecto pueda existir una brecha más amplia en cuanto a la omisión o a la generación de errores. También nos dice que algunos proyectos intentan ahorrar tiempo reduciendo el tiempo que se emplea en el diseño y las revisiones periódicas. Otros, que ya han retrasado, por ejemplo, intentan recuperar el tiempo perdido reduciendo las pruebas, lo cual es bastante sensible para la reducción, porque normalmente es el camino crítico al final del proyecto. Estas son algunas de las peores decisiones que una persona que desea realizar en forma eficiente y eficaz un producto informático puede tomar, porque nos dice que aumentar la calidad desde el punto de vista de menor tasa de defectos se reduce el tiempo de desarrollo.
También, pocas son las organizaciones que tienen una tasa de defectos extremadamente baja, dando a entender en este sentido que situaciones de errores siempre se van a presentar. Pero si hemos aplicado los procesos respectivos de control, la incidencia de estos errores que se van a presentar va a ser mínima. Y obviamente se deberán de solventar, ¿verdad? En contraste, y lógicamente hablando, ¿verdad? Que si no lo hacemos, al final vamos a tener una enorme gama de errores que va a ser muy alto su costo de corrección. Los proyectos que se realizan con prisa son particularmente vulnerables a engaños en cuanto a lo que es el nivel de calidad de lo que lo desarrolla. Cuando se tienen prisas, se hacen recortes como, por ejemplo, solo faltan 30 días para la entrega. En vez de escribir un módulo de impresión completamente distinto, se hace a partir del modo de visualización, porque a veces dicen, hagamos esto, es un esquema muy similar, y utilizamos la misma codificación. Por ejemplo, ¿verdad? Se sabe que el diseño es malo, pero que es aplicable o de mantenimiento fácil, pero no hay tiempo de hacerlo bien. Se tienen las prisas por terminar el producto de forma que uno se siente obligado a tomar el camino más corto, o lo que a veces decimos, lo que es más fácil, ¿verdad? Nos dice después, 3 meses más tarde, el producto aún no se ha terminado y empiezan a aparecer los problemas derivados de esos recortes. Se encuentran con que los usuarios no están contentos con la forma de imprimir y que la única manera de satisfacer sus requerimientos es aumentando significativamente la funcionalidad del módulo de impresión. Desafortunadamente, hace 3 meses el módulo de impresión y de visualización en pantalla se han ido entrelazando. Rediseñar el módulo de impresión y separarlo del de visualización es una operación difícil que consume tiempo y es susceptible a errores. El resultado es que un proyecto que se suponía que se prestaba especialmente atención al desarrollo de una planificación lo más corta posible, se pierde el tiempo en actividades como las siguientes. Por ejemplo, diseñar e implementar el módulo de impresión que la mayoría del código se desechará. El tiempo que se empleará en la prueba y depuración del módulo de impresión también se desperdició. El tiempo adicional que se debe de emplear para separar el módulo de impresión del módulo de visualización por el de pantalla. Se debe emplear tiempo de prueba y depuración adicional en asegurar que el código de visualización que se ha modificado sigue funcionando después de separarlo del módulo de impresión. También que el nuevo módulo de impresión que debería haberse diseñado como una parte integral del sistema sea diseñado fuera del sistema existente. Y ya, por último, dentro de esta lámina de presentación, nos dice que todo esto sucede cuando el único coste necesario era el del diseño e implementación del módulo de impresión, dándonos a entender que no siempre la vía más corta puede ser la más fiable o factible, porque muy probablemente tomar el camino más corto, que en este caso es, hipotéticamente hablando en este escenario, hacer un módulo de impresión basado en el módulo de visualización, es decir, reutilizando esos objetos en lugar de hacer sus objetos propios, no va a funcionar en un punto, pero al final puede ser de que estos dos elementos se vayan a compenetrar tanto que al final vamos a tener que si modificamos visualización estamos afectando impresión y viceversa. Si modificamos impresión estamos afectando visualización. Este es un ejemplo bastante común, nos dice. El número de efectos que se presentan cuando los informáticos lanzan productos bajo una excesiva presión es hasta 4 veces mayor en los procesos que tienen problemas de planificación. También nos dice que se suelen obsesionar por trabajos más duros en vez de trabajar de la forma más ingeniosa. Prestan atención a las calidades como si fuera un lujo. Decidir al principio de un proyecto no centrarse en la detección de errores equivale a la decisión de posponer la detección de defectos hasta más tarde, cuando será más cara y consumirá más tiempo. No es una decisión racional cuando el tiempo apremia. También nos dice que si se pueden prevenir o detectar los defectos y eliminarlos pronto, se obtiene una ventaja significativa en lo que es la planificación. Los estudios han demostrado que revisar errores y requerimientos, diseño y productos desarrollados normalmente consumen un 40 o un 50% del coste total del desarrollo del proyecto. Y como una regla empírica, cada hora que se emplea en prevenir defectos reduce el tiempo empleado en la recuperación de 3 a 10 horas. Asimismo, en el peor caso, revisar un problema de requerimientos una vez que el producto está funcionando normalmente cuesta de 50 a 200 veces más que lo costaría revisar el problema cuando está en la fase de requerimientos. Dado que
Más del 60% de los errores serán en tiempo de diseño y se pueden ahorrar grandes cantidades de tiempo detectando los errores antes de hacer la prueba de productos. En esencia, como podemos observar aquí, bajo este concepto de control de las bases de calidad, trata de establecer que se deben establecer los patrones asociados al proyecto para hacer las pruebas respectivas y los queremos resumir de esta manera en las diferentes fases que ustedes pretendan implementar al proyecto. Y usualmente es un concepto de un control y aseguramiento de lo que es la calidad, se lo suele denominar. Cuando el factor tiempo premia, pues usualmente el que se ven sacrificado en muchos de los casos son estos elementos de calidad, dejándolo hasta el final, pero es un arma de doble filo, como hemos mencionado y hemos visto en la literatura, porque podemos llevar y ir arrastrando una serie de errores incuantificables que al final corregirlos, pues prácticamente es más fácil volverlos a hacer todo desde cero. Pero no hay ese lujo porque el factor tiempo ya no apremia. Podemos decir en este caso particular que se ha aplicado aquí, por ejemplo, los errores clásicos dentro de lo que es la parte de programación, que puede significar en caso particular el éxito o fracaso de un proyecto. Es muy importante tomar en consideración. Bien, hasta aquí parte de esta información en cuanto a esta diapositiva. Vamos a ver otro tipo de información, pero les voy a subir esta información ahorita al Moodle para que lo tengan de referencia ahí. Así que denme un segundito, por favor. No se les olvide tomar la asistencia a lo que es en la plataforma, por favor. Bien, ahí encuentran el Moodle ya este material. Ahí están dos unificados, de hecho, tanto en la primera unidad como la de este. Me confirman si lo pueden visualizar. Sí, ingeniero. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a pasar a otro tema, siempre asociado con esto. Es relacionado con el estudio de factibilidades, le vamos a llamar a esto. Permítanme. Voy a compartir pantalla. Hasta el momento hemos hablado en cuanto a la primera unidad y prácticamente esta primera semana de elementos generales de administración, de perspectivas relacionadas con la planificación, control, dentro de otros. Y poco a poco ahora vamos entrando al tema ya de lo que es el centro de datos dentro de otros. Y a medida vayamos avanzando ya vamos a ir hablando concretamente de terminología propia de data center. ¿De acuerdo? Bien, vamos a tratar de compartir pantalla acá para ver esta literatura. No sé si la ven. Sí, ingeniero. Gracias. Y en introducción, estructura básica de la organización, y nos dice como introducción, por ahí se lo voy a compartir también, no se preocupen.
Nos dice que el procesamiento de datos ha dejado de ser una promesa del futuro para transformarse en una realidad que penetra día a día hasta el mismo corazón de las empresas. Por ejemplo, la realidad nos indica que en México, por ejemplo, está adquiriendo la madurez de los países altamente industrializados, ya que a la fecha existen un sinnúmero de proveedores diferentes de equipos de procesamiento electrónico de datos que operan en nuestro país. Bueno, en este caso de la perspectiva de México, como una referencia a esta literatura. De tal forma que se muestra claramente el hecho de que el ejecutivo mexicano que se interesa en esta tecnología comprende, al menos de manera general, los beneficios que presenta para su empresa desarrollo estos conceptos. Nos dice también que existe una gran cantidad de aspectos que permiten evaluar y justificar la necesidad del computador. La investigación preliminar de la empresa viene a ser un punto de partida para determinar aquellas áreas en las que los factores costo y oportunidad de manejo de la información resultan decisivos para el buen funcionamiento de la empresa. Para evaluar y justificar el concepto de computador será necesario profundizar en distintas áreas operativas de control, de investigación y revisión de planes de empresa. Será necesario, por tanto, dedicar esfuerzo especial para lograr un pleno conocimiento de las operaciones, volúmenes, necesidades de control, etcétera, dentro del marco de los objetivos. También dice que no existe una arma para la decisión de aquella que nos presenta la información digerida de los hechos reales de la empresa. De su oportunidad depende la claridad de las decisiones del ejecutivo moderno. El campo de aplicación resulta tan grande para el campo de la empresa y limitarse básicamente dará al estudio de lo que es la factibilidad. Esto es dependiendo de lo que es el costos y nivel de servicios de la información. Se justificará o no la instalación de diferentes aplicaciones de la empresa en sistemas de computación. El tema resultante, pero es importante definir claramente que dependiendo del profesionalismo con que se lleva a cabo la evaluación económica de computación de la empresa, dependerá en gran parte del éxito que se consiga la ejecución de estos proyectos. Cuando no existen, en este caso, cuando no existen elementos suficientes en la empresa para desarrollar adecuadamente este estudio, habrá una necesidad imperiosa de usar recursos extremos que garanticen la validez respecto a la sugerencia del uso del computador. En esta área de participación de asesores y proveedores resulta provechosa y se tiene la habilidad de equilibrar justamente los intereses particulares de los participantes. Bueno, de una manera muy general voy a hacer un pequeño salto. Estudio de factibilidad, definición, se entiende por estudio de factibilidad al conjunto de investigación orientada al establecimiento de una base que permita decidir sobre la posibilidad y conveniencia de utilizar sistemas de computación de una empresa. El alcance nos dice que los resultados del estudio permitirán decidir sobre la posibilidad y conveniencia de modificar total o parcialmente los procedimientos totales de captación, tratamiento, diseminación y uso de la información, de tal manera que los cambios resultantes lleven a la resolución de los problemas detectados aprovechando racionalmente la tecnología informática. Por lo anteriormente dicho, resultados deberían comprender los beneficios e implicación de términos cualitativos y cuantitativos en el corto y mediano y largo plazo con respecto a la eficiencia, funcionalidad, capacidad de desarrollar, flexibilidad y costo. Y las conclusiones, pues nos dice que de acuerdo a las características descritas en los párrafos anteriores, podemos decir que el estudio de factibilidad es en esencia un instrumento de planeación y control en el desarrollo y aplicación de lo que es la informática en cada una de las empresas. Vamos a ver aquí, grupo técnico, funciones, etapas del estudio, diagnóstico de la situación actual. Diagnóstico de la situación actual, cuando estamos tratando de hacer esta investigación, pues tratamos de ver lo siguiente. Es conveniente estudiar la empresa en todos sus aspectos a fin de lograr una imagen completa de sus procedimientos actuales y requerimientos pasando de lo general a lo particular y lo que es la investigación general. La investigación general de la empresa puede lograrse mediante el análisis de conceptos tales como, por ejemplo, funciones o objetivos, estructura orgánica, atributos legales, estructura programática, reglamentos internos y elementos generales, instrumentos de administración, recursos humanos, materiales, financieros con los que cuentan, sistemas de trabajo, sistemas de organización y lo que son, en este caso, áreas funcionales. Y nos dice, para conocer lo anterior, el grupo técnico puede apoyarse en material documental, manual de organización, reglamento, etcétera, en entrevista con funcionarios y empleados. Aquí estamos buscando la factibilidad de crear una estructura de centro de cómputo, prácticamente entre otros, o una estructura organizativa informática. Entonces nos permite algunos elementos que estoy pasando de manera muy general para tratarnos de enfocar más prácticamente en otro documento que también les voy a proporcionar. La determinación de los requerimientos de información. Nos dice que en esta fase del estudio deberán ser determinadas necesidades específicas de información de la institución, identificando las diferentes áreas de las mismas, los diversos tipos de información que maneja cada una con relación a la materia existente en ellas. Para lograr lo anterior, una forma conveniente sería segmentar la institución en áreas de planeación, áreas de coordinación, áreas de operación
técnicas administrativas y áreas de apoyo. Los tipos diferentes de información que maneja, en este caso, que maneja cada área, podrían ser fijados por lo que es la aplicación actual de la misma, a la que puede estar orientada a la administración, producción, investigación científica, etc. En cuanto a lo que es la interrelación existente en dichas áreas en materia de información, es importante identificar cuáles son unidades generadoras, usuarias, tratadoras o diseminadoras. ¿Quiénes son las unidades generadoras? Pues de las unidades generadoras vamos a tomar lo que es la información que genera, el origen de la información, forma de generación, frecuencia con la genera, volumen, procesos con la que someten, vida útil, canales de transmisión, sistemas de actualización y periodicidad de los mismos, métodos de clasificación, formas de representación, tratamientos que se requieren, sistemas manuales y otros. De las unidades usuarias, por ejemplo, información que utilizan, frecuencia, necesidades, y en general de cada una de ellas, para acotar esto, vamos a tratar de tener una serie de información asociadas. La documentación es necesario reunir y organizar la información recabada de las unidades investigadoras, elaborando matrices de clasificación, diagramas, esquemas de relación y manuales de explicación de la información de manera de institución, señalando su origen y destino interno como externo, de lo cual finalmente deberá ser analizado y confrontado, determinando así los requerimientos de información de las diferentes áreas de lo relativo a problemas, carencias, etc. Nos lleva ahora a los diagnósticos de la unidad informática. Permítanme. El diagnóstico de esta unidad deberá ser minucioso y completo de tal manera que proporcione una imagen exacta que permita identificar sus problemas y con ello determinar las medidas de superación más adecuadas, ya que por funciones que desarrollan los instrumentos que utiliza, la relación que tienen con el resto de la institución, requiere una atención especial en la ejecución de este tipo de estudios. Y aquí dice que para lograr lo anterior es necesario conocer aspectos de índole organizativo, administrativo, técnico y funcional de la unidad. Y a continuación se mencionan algunos conceptos para este diagnóstico. De la organización, por ejemplo, la adscripción de la unidad, los objetivos y funciones y atribuciones, la estructura orgánica interna, reglamentos internos, dentro de otros. De los recursos humanos, cómo funciona esto, la parte del personal, de la unidad, conocimiento del ambiente de trabajo, la infraestructura física y lógica del hardware. ¿Qué tenemos aquí? Nos dice, por ejemplo, que el diagnóstico de sistemas de computación determinará si se puede operar con beneficio significativo de su aplicación futura al conocer sus limitaciones y grados de suficiencia. Por ello, el grupo técnico debe estudiar y documentar ampliamente lo siguiente: configuración del equipo actual, del hardware, tipo y cantidad de unidades de entrada de proceso y salida, almacenamiento auxiliar de teleproceso, describiendo sus características porcentuales de utilización, disponibilidad y crecimiento, grado de eficiencia, costo y otros. Sistemas de programación, versión, nivel de sistemas operativos, paquetes adicionales. También hablamos de soporte, de equipos de fuera de línea como terminales, digitalización y otros, equipos de apoyo que son aire acondicionados, planta eléctrica, transformadores de corriente, etcétera. Y mantenimiento por parte de la institución, bienes de consumo, etcétera. Contratación de servicios externos, como sea asesorías o consultorías externas, renta o utilización de equipos y lo que son servicios de mantenimiento, instalación o reparación de equipos. Y otra serie de elementos que, en esencia, para resumir un poco acá, lo que nos conlleva es analizar la naturaleza del entorno, de qué es exactamente lo que se tiene, con qué se cuenta, la parte de la estructura o el marco legal de la misma, que nos permita, en este caso particular, a nosotros a poder llegar a la decisión o convención de la creación, en este caso particular, de un centro de cómputo. Desde la perspectiva del centro de cómputo, bajo el seudónimo, en este caso particular, de Data Center. ¿Sí? Ya no solamente hablamos de los informáticos, donde tenemos una estructura donde nosotros vamos a tener, en este caso particular, al jefe del departamento y sus secciones respectivas, sino de aquella capa que pertenece al centro de datos, o a informática o a cómputo, que normalmente denominamos Data Center, en la cual se van a albergar todo lo que es la parte de la maquinaria necesaria para que los sistemas de información basados en el estudio que también se ha hecho y que hemos mencionado, yo he mencionado de manera muy rápida, por ahí se lo voy a pasar para que usted lo tenga a nivel de control de lectura, nos permita determinar si las condiciones o las dimensiones que dicho centro de datos debería requerir o tener, tanto como los elementos de requerimientos actuales como las proyecciones a futuro que un centro de datos debería requerir. Tenemos una ventaja hoy por hoy cuando hablamos de centro de datos y construcción de centro de datos, aunque sin embargo
hay diferentes tipos de alternativas que podemos utilizar. Desde la perspectiva de ventaja es de que muchas empresas o organizaciones optan por la creación de su centro de datos, tomando en consideración la gobernanza o la parte de poder definir de forma tangible, entre comillas, dónde se encuentran sus datos. Quiero decir, se crea una área del centro de cómputo, en este caso bajo el seudónimo como usualmente lo conocemos como data center, con los elementos denominados los facilitadores, en este caso los facilitadores, como decíamos clases pasadas, que eran los sistemas de supresión de incendios, perdón, sí, los sistemas de supresión de incendios, hablamos del generador, hablamos del UPS, hablamos de los sistemas de monitoreo o control ambiental dentro de otros, y la parte de sistemas de enfriamiento también. Para colocar sobre esto lo que son las capas de las TIC que habíamos mencionado también, que prácticamente quizá hablamos de servidores, almacenamiento, en la parte de seguridad, los switches, etcétera, ¿verdad? Bien. Ahí es donde, en este caso, muchas empresas o organizaciones lo que hacen o que lo que piensan es, yo estoy viendo, sé dónde están mis datos y sé que están dentro de esas cajas, como a veces cuando no manejamos la terminología apropiada desde el punto de vista técnico. Sé que mis datos se encuentran en esas cajas. Entonces, tenemos una ventaja mencionada de que hoy por hoy ya no se requiere tanto espacio físico para poder generar una ubicación para la construcción de su data center, porque manejamos un concepto hoy de lo que es hiperconvergencia. La hiperconvergencia, entre otros, lo vamos a resumir, que es la facilidad de hacer las integraciones de las tecnologías. En el pasado nosotros hablábamos de virtualización. Ahora hablamos de convergencia, donde, por ejemplo, ya una serie de elementos asociados con servidores los metemos en un solo tipo de solución, y la hiperconvergencia son la combinación prácticamente de soluciones de hardware y software en elementos empaquetados o más pequeños y que no requieren grandes espacios de lo que sería en este caso particular de espacio físico para poder tener ese centro de cómputo. Quiero decir con esto que ustedes pueden tener dos gabinetes o bastidores denominados como rack, una serie de servidores, y en esos servidores bajo el concepto de virtualización e integración, pues va a ser el espacio más que suficiente y necesario para poder colocar sus aplicaciones. Ahora, si nuestro rubro de negocio está orientado particularmente a la parte de hosting, es decir, de vender espacio para que otras empresas puedan colocar ahí sus servidores o equipos, pues ya el tema de espacio sí es un factor a considerar. Pero, como mencioné anteriormente, en nuestro escenario para las empresas comunes, donde ellos quieren generar su propio centro de datos, el factor espacio ya pasa a otro nivel, donde este concepto de hiperconvergencia nos permite, en este caso particular, poder adoptar en espacios más reducidos las condiciones necesarias para poder nosotros aprovisionar toda la maquinaria necesaria para poder colocar estos equipos de cómputo, basados en los elementos, en los diagnósticos, en las partes basadas prácticamente también en lo que sería la decisión que se pueda tomar en base a los estudios y información recopilada, según lo que nos mostraba parte de la literatura aquí, que estoy tratando de resumir muy rápidamente. Lo que nos interesa aquí es saber si reunimos las condiciones necesarias y si tenemos los espacios necesarios. En términos de centro de datos, nosotros vamos a hablar de espacio físico y lo hemos mencionado también en la clase, donde en espacios físicos nosotros tenemos que tomar en consideración dónde vamos a colocar el centro de datos. El centro de datos, en este caso, puede ser que se cree o puede en un lugar nuevo o puede ser que se utilice en un lugar acondicionado. Cuando hablamos en un lugar nuevo, que es lo ideal, nosotros ya podemos adaptar y crear las estructuras o las dimensiones requeridas en cuanto, por ejemplo, a altura y dimensiones concretamente, y jugar con los diseños que podamos hacer en este caso, para la gestión y habilitación del centro de datos. Cuando no tenemos estos espacios de manera normal y lo que hacemos es que nos asignan un espacio dentro de una área de oficina, pues tenemos que ver en este caso, si hablamos dentro de una estructura o edificio, si dentro del edificio estamos en un edificio de varios pisos, qué pisos están asignando. Asimismo, si el piso tiene lo que es la estructura, en este caso apropiada, si no hay que hacer un estudio estructural del edificio para ver si va a soportar la carga. Y usualmente cuando hablamos de edificios de oficina, los edificios de oficina, las dimensiones o las alturas
no son las usualmente convenidas o requeridas para colocar un centro de cómputo, porque requieren una altura determinada para que nosotros podamos colocar nuestro cielo y piso falso, que son parte de las que son las condicionantes que tienen este tipo de elementos. Sin embargo, pueden tratarse de tomar diferentes tipos de diseños, que más adelante vamos a tratar de hablar sobre ellos, en cuanto a las adaptaciones que se pueden hacer. Cuando hablamos de un centro de cómputo, podemos ir creciendo en un centro de cómputo por fases, que puede ser, que es lo más usual, por ejemplo, en este caso particular, de las economías de escala. Cuando me refiero a de economías de escala, por ejemplo, que es las realidades que vivimos en nuestras empresas, las empresas de Honduras, donde, por ejemplo, la pequeña y mediana empresa no se pueden dar el lujo de invertir mucho dinero, en este caso un par de miles de lempiras o un par de millones de lempiras, en tratar de habilitar una plataforma tecnológica, porque el retorno a la inversión no va a ser inmediato. No obstante así, algunas empresas medianas y grandes sí pueden hacer esto, tomando en consideración la importancia que tienen los sistemas de información, cuáles son cruciales o importantes para lo que es el core o funcionamiento de su negocio, en esa perspectiva. Bien, si lo hacemos desde cero, en cuanto a este tipo de diseño, pues tenemos la facilidad de que, como decía anteriormente, que nosotros podemos jugar con las dimensiones de los espacios y dónde queremos colocar los diferentes componentes de esos elementos que denominamos facilitadores, para colocar en una área lo que sería un cuarto eléctrico, donde ahí vamos a tener toda la maquinaria, la parte de los UPS y la parte de los tableros eléctricos. En otra parte, por así decir, la parte orientada a lo que serían los terceros o áreas de telco, y otra parte lo que sería el área blanca. ¿Qué quiero tratar de mostrar, señalar con esto? Tal vez me estoy adelantando un poco, pero quiero que se logre tratar de entender el concepto. Deme un minutico, por favor. Vamos a ver si puedo hacer algo en este momento. Preciso. Lo que quiero dar a tratar de entender es que, de acuerdo a lo que nosotros podamos tener, podemos llegar a tener, no sé si ven mi pantalla. Tratar de entender que podemos tratar de jugar y tratar de hacer un diseño cuando tenemos, por ejemplo, que nos dicen, danos desde cero todo el espacio que tú quieras, vamos a construir algo, pues tenemos la posibilidad de jugar nosotros, por así decirlo. Digo jugar con el diseño para tratar de hacer una distribución. Usualmente las distribuciones en centros de datos, y me estoy conectando aquí al centro de datos donde trabajo, nos permite tener áreas en las cuales nosotros podemos distribuir las cosas. Por ejemplo, nótese la leyenda de los títulos. Aquí tenemos lo que es el área electromecánica. En el área electromecánica
denominada de esa manera porque aquí tenemos componentes, en este caso, aquí hay 2 aires, 2 unidades de aires que son de 10 toneladas cada uno. Aquí este es uno y este es otro. Se nota por aquí. Este hace referencia que este es uno y que este es el otro. Son de 10 toneladas, son unidades de aire en que pueden funcionar en paralelo. De hecho, pueden funcionar las dos y también da la funcionalidad de que solamente pueda funcionar uno. Aquí el esquema de este funcionamiento es para que en este escenario se le pueda dar mantenimiento a dichas unidades. Una unidad se para y la otra sigue funcionando y sigue aprovisionando la cantidad de aire necesario. Entonces aquí vemos cómo podemos aprovisionar el espacio necesario para tener el dimensionamiento apropiado para este equipo. Al fondo pueden verse un tablero eléctrico, que es la parte que regula toda la parte de la circuitería electrónica que está acá, protegida por estos gabinetes que ustedes ven aquí, que usualmente nosotros denominamos como rack. En este caso, este es un UPS de 40 kVA. Sí, a veces tal vez nosotros tenemos en nuestra casa un UPS, que el UPS usualmente son de 450 o 700 voltiamperios, no llegan ni a un kVA. Digo popularmente, ¿verdad? Que es lo que usualmente uno usa. O algunos por ahí pueden comprar su UPS de 1 kVA, ya que los costos han bajado para algunos. Estos son de 40 kVA, son UPS usualmente que se pueden crecer en capacidad. Usualmente aquí no se logra apreciar, pero aquí lo que tenemos son 2 gabinetes, donde un gabinete, pues prácticamente lo que tiene es el cerebro, que hace toda la parte operativa, y el otro gabinete es un banco de baterías. Ese banco de baterías trata de proteger de forma tal de que si se va la energía, le provee los segundos necesarios para que los equipos que están en el centro de datos pues no pierdan su fluido. Acá podemos ver un área de servidores, donde esta área de servidores aquí tenemos algunos gabinetes exclusivamente para servidores y hay unos conceptos ahí en los diseños, cuando nosotros tratamos de hacer los diseños, que tratamos de hacer confinamientos denominados en pasillo caliente y pasillo frío. En este concepto de dimensionamiento de pasillo caliente y pasillo frío, nosotros podemos ver particularmente aquí, por ejemplo, este es lo que viene pasillo caliente. Aquí los servidores, estos son, obviamente son gabinetes de servidores. Esta es la parte posterior, la parte de atrás. Por la parte de atrás los servidores emanan toda la calor y este es un área caliente donde es absorbido y es recibido por esta unidad de aire. Y los sistemas de enfriamiento son por la parte de frontal por medio de estas rejillas, que en este caso es un sistema de enfriamiento in-room, se le denomina, donde estas unidades tiran todo el enfriamiento por bajo del piso y el enfriamiento sale por estas rejillas perforadas. Esto que ustedes miran acá al fondo es un cilindro, el cual es un sistema de agente extintor de incendios, que por medio de lo que son algunas sensores que se tienen ahí, emiten, en este caso particular, cuando se genera un conato de incendio, pues el químico necesario para mitigar el incendio. Si ustedes pueden, no sé si logran ver aquí una como tubo rojo, que es por ahí donde sale el químico, o debería salir el químico, de grasa aún no se ha sido necesario utilizar. Hay una separación de ambientes, por ejemplo, aquí hay un ambiente que es electromecánico, aquí, por ejemplo, hay una pared de vidrio que trata de separar, no se logra por acá visualizar, pero por ejemplo, acá lo que nosotros tenemos es una puerta que tiene un sensor, en este caso tiene un lector biométrico para que la gente pueda ingresar a esa área. Por acá es esta puerta. Esta puerta, aquí comienza la puerta que es esta exactamente que está acá. De forma tal de que solo las personas que tengan acceso a poder manipular equipos de cómputo, pues ingresen a esta área. Esta es otra área, que es una área que lo puede ser en electromecánica, y por acá hay otra puerta donde las personas que tienen acceso a hacer estos mantenimientos en la parte electromecánica pueden ingresar solo hasta acá. Y este es otro cuarto que está fuera de esta área, que es un cuarto para proveedores, donde llegan nuestros proveedores que nos entregan lo que son los enlaces de datos e internet. El esquema acá es que lo que quiero tratar de mostrar, el objetivo de esto, es de que cuando nosotros tenemos la posibilidad de jugar con un diseño, o que de crear un diseño, mejor dicho, podemos tratar de hacer una distribución lo más conveniente o apropiadamente posible, de acuerdo a la naturaleza propia de los espacios asignados. Quiero decir con esto, cuando nosotros podemos crear el espacio, podemos crear y levantar paredes. En contraste, cuando ya nos tenemos que acoplar a un diseño de una estructura de un edificio ya creado, por ejemplo. Ahí en ese escenario, pues ya es un poco más complejo
y hay que ver si el edificio pues tiene la estructura, soporta la carga de todos estos equipos. Sí, por ejemplo, aquí hay, como vamos a ver más adelante, en el piso falso tiene unas consideraciones y tienen que soportar un número determinado, número de kilogramos por metro cuadrado para poder resistir toda la carga, de forma tal de que al final el centro de datos no se vaya a caer y va a surgir aquella frase que tal vez alguno ha visto en algún meme que le dice, jefe, se me cayó el servidor. Levántelo pues, pero ¿cómo le explico? Le dice que realmente fue literalmente que se cayó el servidor, tal vez por alguna consideración, en este caso particular, de que la carga no era la carga estimada o diseñada o apropiada para dicho propósito. Entonces aquí donde quería tratar de ejemplificar esto, donde basados en esos estudios, pues prácticamente nosotros podemos ver, bueno, vamos a construir y nosotros tratamos de hacer el diseño o el mapa más apropiado de acuerdo, en este caso particular, a las consideraciones que necesitemos. Sí, Ángel, le escucho. Ahí, ingenieros en la organización tienen operadores. Fíjate que buen punto, acabas de mencionar un buen punto. En esencia, dentro de un centro de cómputo es requerido operadores, ¿sí? Que puedan realizar algunas actividades, pero también donde en el marco de trabajo se establezcan actividades. Para este centro de datos que estoy mostrando, aquí no hay operador. De hecho, aquí está el área del operador, siempre dentro del mismo cubo. Aquí está el operador, aquí no hay ningún operador. El operador está en un horario normal de trabajo, de 8 a 5. Aquí hay unos monitores. Fíjate que, y no voy a mencionar la ciudad, pero, por ejemplo, toda la parte administrativa, todos los que se denominan, entre comillas, los técnicos expertos, todos nos encontramos acá en Tegucigalpa, pero el centro de datos está en otra ciudad. Allá lo único que tenemos es una persona que está en el día y que está haciendo las acciones respectivas y que está atenta ante cualquier incidente. En esencia, sí deberían de haber operadores 24/7, ¿verdad? Pero ya llevamos aproximadamente 6 años operando de esa manera y al día de hoy no ha sido requerido. Y al momento que se ha requerido, se le ha hablado a las personas de turno, que son las personas residentes dentro de la ciudad, o nos programamos previamente para hacer algún tipo de acción. Volviendo al otro punto, operadores físicos no hay, pero sí hay operadores remotos. ¿Qué quiero decir con operadores remotos? Ya hoy por hoy en Internet hace esa diferencia entre cuánto si estoy físicamente o no, como el escenario que estamos nosotros en clases virtuales, donde no necesariamente tenemos que estar en la misma ubicación física para poder estar viendo la misma información. Nosotros acá en Tegucigalpa tenemos un operador que está de turno, siempre verificando. ¿Cómo verifica él? Físicamente no va a verificar. Se implementan para estas medidas controles asociados, que los controles son herramientas de monitoreo. Lamentablemente aquí no se logra ver el mapa con claridad, pero son herramientas de monitoreo que aquí nos están determinando la salud. Y aparte de verlo visualmente, solo porque exista un televisor ahí en pantalla, ¿verdad? No. Estos equipos de monitoreo, cuando se presenta una falla, emiten un correo electrónico y les llega de forma automática al grupo de operadores y al grupo de técnicos especialistas. En este sentido, el operador que está de turno, lo que está pendiente es del monitoreo, porque él también tiene acceso a esta consola de monitoreo y está pendiente de su correo. De igual forma, si se le escapara por algo, digamos, si se durmió, esto, como mencioné anteriormente, le llega a todos los técnicos y le llega a todos los expertos y ellos reciben una alerta. Es decir, a todos les llega la misma información. Entonces, hay casos, se ha presentado casos donde tal vez el técnico de turno se durmió y se le dice, hey, ¿qué pasó con eso? Que no lo reportaste, ya lo estoy atendiendo yo. Entonces, es un esquema de poderlo gestionar o administrar. Más sin embargo, el esquema convencional para lo que es la parte de gestión y monitoreo en centro de cómputo nos establece que lo que debe de existir ahí obviamente es un operador de turno. En su momento, que más adelante vamos a estar hablando de cada uno de estos componentes para tratar de entender o aseverar qué es esto. Y volviendo acá, pues tenemos una parte electromecánica. Que teníamos la parte electromecánica, la parte de los servidores. Tengo dos cámaras que en este momento están fuera de línea. Creo que tengo algún inconveniente. Pero lo que tenemos nosotros es cuando hemos hecho la recopilación de la información necesaria y podemos hacer la estimación de cuántos equipos podemos llegar a tener y en crecimiento también.
Por ejemplo, en el caso que la gráfica que les mostré, hay 2 filas de 5 gabinetes por fila, máximo de 10, para poder colocar tanto servidores y equipos de telecomunicaciones y sistemas de almacenamiento, pero muy probablemente no necesitemos más, porque tenemos un concepto de hiperconvergencia y sobre todo la parte de virtualización, en la cual pues prácticamente con 2, 3, 4 servidores y un concepto de clúster de servidores, pues ya no es necesario tener aquel montón de servidores, ¿verdad? En escenarios donde se necesita más espacio, es aquel tipo de escenario, por ejemplo, donde la empresa arrenda espacio y se dedica a ese negocio, como decimos popularmente, de hosting. Cuando alguien no tiene la infraestructura de centro de datos apropiada y le dice, mira, aquí te voy a arrendar este espacio y me vas a tener que pagar tanto mensualmente. Aquí traes tu rack, tus equipos y tus gabinetes. Bien, quería tratar de demostrar hoy que se trata de hacer un estudio de factibilidad para determinar las condiciones necesarias basado en un estudio previo de qué es lo que se tiene y qué es lo que podamos llegar a hacer nosotros para la construcción de un centro de datos, con la finalidad tal de tratar de hacer la dimensión apropiada, tomando en consideración la naturaleza propia de lo que la empresa puede llegar a tener. Si la empresa tiene la disponibilidad para, en este caso, darnos un espacio, pues nosotros jugamos y podemos hacer el diseño apropiado. O que nos asigne un espacio ya dentro de una infraestructura física ya existente, pues tenemos que ver cómo nos acoplamos a esa infraestructura física. Pero bien, por ahí vamos a seguir hablando de esto un poco más adelante. Así que nos vamos a quedar acá y nos vemos el lunes si Dios así lo permite. No, pero antes no sé si hay más preguntas. Yo sí tenía una duda de una de las imágenes que usted puso ahí. A ver, cuénteme. ¿Por qué la tubería de enfriamiento iba por debajo? ¿Por qué la tubería? El enfriamiento iba por debajo. Ah, esto como lo vamos más a ver adelante, Josué, es un método de enfriamiento. Tenemos varios métodos de enfriamiento. Ese es uno de ellos y de hecho ese es un método de enfriamiento convencional. Hoy por hoy tenemos otros métodos de enfriamiento más efectivos y eficientes, pero lo vamos a abordar más adelante. Ok. Listo. A todos, muchas gracias. Feliz noche, bendiciones, que tengan buen fin de semana. Recuerden siempre tomar las medidas de bioseguridad. Cuídense.